Buenas tardes. Voy a agradecer al Instituto Brasilero de Derecho del Seguro que me ha invitado a este magnífico congreso y a sus autoridades. Estamos realmente honrados de poder pertenecer, aunque sea por estos 2 días, a esta magnífica comunidad del seguro del Brasil. El tema que yo pienso desarrollar y que tenía previsto es respecto a las tendencias de la responsabilidad civil y cómo se ven ellas reflejadas en el nuevo código que regirá a partir de enero del año 2003. Previamente, otro profesor en estas jornadas tomó el tema e hizo algunas críticas sobre la puesta a punto de las tendencias y si ellas verdaderamente se están dando en la sociedad tecnológica tal como lo habíamos pensado proyectado. Yo debo decirles que las tendencias de la responsabilidad que yo veía en mi trabajo de tesis doctoral que se producirían en esta era tecnológica, efectivamente se están dando y han sido consagradas en el nuevo Código de Brasil. Sé que el Código tiene muchos baches, muchos silencios, que es necesaria una puesta a punto, que lástima que no se hizo en este momento, pero de todos modos yo creo que tiene el triunfo, la victoria de poder ponerse a tono con los códigos más modernos y justamente aceptar todas esas tendencias contemporáneas modernas de la responsabilidad civil. Lo que nosotros tenemos que analizar para poder hacer un trabajo de conexión con el tema del seguro y la responsabilidad civil es qué significa, qué finalidad tiene la responsabilidad civil tanto para la víctima como en un sentido general. André Tank, en su obra francesa, ha desarrollado con todo éxito cuál es la finalidad de la responsabilidad civil. Y él dice que si bien hay una finalidad individual, que es el resarcimiento de la víctima, quizá lo más importante de la responsabilidad civil sea una función social. Y esta función social se atiende de diversas maneras. Una de ellas es persuadiendo a los dañadores de ocasionar daño por la existencia de este castigo, entre comillas, que implica la responsabilidad civil. Pero fundamentalmente, la finalidad o la función social de la responsabilidad es la distribución de los riesgos en la sociedad. Nosotros tomamos o sabemos que hay una escuela especialista en el tema, que es la Escuela Económica del Derecho, que sin compartir ni los fundamentos ni quizá todas las conclusiones, advertimos que sí, esta escuela de Yale, Harvard, han hecho un estudio muy profundo de los riesgos en la sociedad. Y cuando, por ejemplo, Guido Calabresi dice que una sociedad tiene la cantidad de daños y de riesgos que quiere asumir en un momento determinado y que ellos se distribuyen de distintas maneras. El profesor alemán hacía mención de la sociedad neozelandesa, donde el sistema de seguridad social proyectado es total, de modo que no solo los ciudadanos de Neozelanda, sino también todos los habitantes que arriban al territorio, tienen seguridad social desde que pisan el suelo neozelandés hasta que se van de él. Y los ciudadanos desde que nacen hasta que mueren, quiere decir que en esa sociedad de seguridad social total, amplia, a favor del Estado, ha desaparecido esta otra función que le atribuimos a la responsabilidad civil. Pero también dice Calabresi que así como en un polo, en un extremo, tenemos un sistema de seguridad social total como el neozelandés, en el otro extremo yo le diría a Calabresi que está la Argentina, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todos los daños, o la mayoría de ellos, los asume la víctima. ¿Y esto por qué? Porque las compañías aseguradoras tenemos un 50% que están liquidadas forzosamente, lo que es lo mismo decir en quiebra. Entonces, pasando por todas las posibilidades de distribución de los riesgos, tenemos desde un sistema de seguridad íntegro hasta el otro
de seguridad nula, como es cuando la víctima asume sus riesgos, hay otras intermedias como el seguro. Y el seguro, nosotros entendemos, es la forma más práctica, más plausible y mejor probada y comprobada de distribuir entonces los riesgos en un tercero que no sea el propio dañador. Esta tendencia de la responsabilidad civil la vemos que a través del tiempo se ha ido consolidando, porque tradicionalmente el término responsabilidad implicaba que era responsable el autor y cuando él actuaba con culpa o dolo. Esta tesis entonces o teoría tradicional del Código Civil, que está obviamente volcada en el Código de Napoleón y de allí llegó a nuestros códigos decimonónicos, se ha modificado por lo que llamamos la objetivización de la responsabilidad. Y entonces vemos sociedades como la República Argentina u otras, donde la responsabilidad civil objetiva comienza a nacer y la doctrina y la jurisprudencia van colocando como parches, como remedios, sin lograr un sistema de responsabilidad civil objetiva completo. Nosotros sabemos que la responsabilidad objetiva ha nacido también con Sauzet, Santeclet, Josserand, a través de los daños laborales, riesgos del trabajo. De allí pasó de ese riesgo-provecho al riesgo creado, que se le atribuye a Georges Ripert, donde quien pone el riesgo en la sociedad debe asumir objetivamente la obligación de repararlos. Y así entonces en la ley argentina sí tenemos un artículo donde habla de los daños ocasionados con el vicio o riesgo de la cosa. Único artículo en la República Argentina del Código Civil, porque hay otros sistemas como el Código Aeronáutico, como los riesgos laborales, que tienen responsabilidad objetiva. Pero el único entonces que tenemos en el Código Civil es relacionado con el daño o vicio de la cosa. Y en la República Argentina estábamos celosos de los países latinoamericanos que han acogido otra forma de dañosidad, que es más que el riesgo de la cosa, que es la actividad peligrosa. Y en esto debo reconocer que felicitamos al Código Civil brasilero por dos motivos en cuanto a la responsabilidad civil objetiva. Primer motivo, porque dice que va a haber responsabilidad objetiva cuando lo indique la ley. Y esto es un defecto de las legislaciones como la nuestra, que tiene un sistema de cosa riesgosa y peligrosa que se estira para meter dentro del corset de cosa riesgosa todos los casos de dañosidad moderna. Se reclama en nuestro país, para ponerse a tono con las nuevas legislaciones, la inclusión de la actividad especialmente peligrosa, como lo ha hecho justamente el Código Civil brasilero. Y otro mérito de la responsabilidad objetiva del nuevo Código de Brasil es que dice cuando específicamente esté determinado por la ley. Esto significa que se abre en perspectiva para el Brasil a partir de enero del 2003, dos formas de responsabilidad. Una que yo diría no es residual, porque no es mínima, que es la responsabilidad civil subjetiva, que está consagrada en el artículo 186 del proyecto, donde dice que comete acto ilícito quien cause daño en la persona o los bienes de otro cuando actuare con culpa o negligencia. Entonces, por un lado, para los actos ilícitos se requiere el factor subjetivo de atribución, pero también el Código Civil dice en el artículo 927 que recepta la actividad especialmente peligrosa, en su párrafo único del 927, cuando por su naturaleza puede implicar riesgos para los derechos de otros. Quiere decir que la convivencia de las dos formas de responsabilidad posibilita atender los daños modernos. Nosotros sabemos que los efectos no queridos de la globalización
ha hecho que los daños, además de crecer en número, en forma de dañosidad, se expanden transfronteras. Ya no podemos con la legislación nuestra nacional atender el resarcimiento de todos los nuevos daños. Y estamos hablando del daño ambiental, del daño informático, del daño genético, del daño por productos elaborados. Estos no reconocen entonces fronteras y son daños transnacionales. La responsabilidad civil objetiva que se consagra va a atender a estos daños puntuales en el caso que el propio código o leyes especiales lo digan, como después lo vamos a ver. Las actividades riesgosas previa a esta recepción por el nuevo Código Civil brasilero ya están recepcionadas, admitidas en el Código de Paraguay, vigente desde el año 87, el Código de Bolivia, el de Portugal, el de Perú. Con la diferencia que algunos de ellos, como Perú y Paraguay, crean una responsabilidad objetiva por actividades riesgosas, absolutamente objetiva, donde el que ocasiona el daño por esa actividad se va a eximir únicamente probando la culpa de la víctima o el caso fortuito, mientras que los códigos de Bolivia y Portugal siguen con un sistema subjetivo con inversión de la carga de la prueba. Y me permito acá incluir una pequeña crítica al nuevo código brasilero. No sé si la lectura apurada del código no me permitió advertir que si bien consagra casos de responsabilidad objetiva, no indica exactamente qué son, es decir, cómo se libera el sindicado como responsable de los daños que objetivamente se le imputan. Faltaría en un artículo decir que se exime, por ejemplo, como en casi todos los casos, por culpa, probando la culpa de la víctima, de un tercero por quien no deba responder o por caso fortuito. Y hay otro hallazgo del Código Civil brasilero y que yo felicito, y que es la concepción del factor de atribución riesgo de empresa, que lo tiene en el artículo 931 del proyecto. Los artículos 931 a 938 crean este sistema de responsabilidad objetiva y van determinando en cada uno de ellos cuándo se aplica, en qué casos y cuáles son las eximentes en los casos puntuales. Pero este artículo 931 dice, concretamente, refiriéndose al riesgo de empresa, cuando responsabiliza objetivamente a los empresarios individuales y sus empresas por los daños producidos por los productos en circulación. Es decir, que ahora el Código Civil brasilero va a tener un artículo que habla de la responsabilidad civil objetiva por productos elaborados. Digo que felicito y me alegro porque el riesgo de empresa es otro factor de atribución moderno que se comenzó a desarrollar y estudiar a través o a raíz de lo dispuesto por el artículo 2043 del Código Civil italiano. La doctrina italiana con Guido Alpa ha desarrollado este riesgo de empresa. Esto no quiere decir que el empresario, por ser el rico, el que ostenta la posibilidad de mayores posibilidades de riqueza y de conocimientos, tenga que estar obligado a pagar, porque esto sería ideológicamente como decir que la riqueza obliga. De este principio, que en un comienzo comenzó a sufrir las críticas, pasó a otro criterio mucho más lógico, que es asegurabilidad obliga. El empresario, quien tiene una estructura organizativa, tiene que tener en cuenta la previsión de los costos, la previsión de los daños que puede ocasionar el devenir de su empresa. Quiere decir que él está, como persona jurídica, como persona individual, en mejor condiciones de prever y asegurar los daños que cause su propia actividad. Y así, si nos ponemos a pensar, en definitiva, no es nada más y nada menos que el riesgo-provecho que ya nos hablaban los franceses en el siglo XIX. Toda la doctrina, e incluso en la República Argentina, admite que el riesgo de empresa se puede atribuir en tres áreas principales. Primero,
Primera, la de los daños laborales. Segunda de las áreas, los daños al medio ambiente. Y tercera, en los daños al consumidor. Creo que con este artículo el Código Civil de Brasil va a tener un nuevo factor de atribución. Llamamos factor de atribución al fundamento. Fundamento subjetivo, fundamento objetivo. Este va a ser un factor de atribución objetivo de responsabilidad por la cual el empresario, por haber tenido que asegurar los daños que ocasione en estas áreas, va a ser responsable objetivamente. A continuación también el nuevo código, en los artículos 931 o 938, admite distintas formas de responsabilidad objetiva. Y estos casos legales de responsabilidad están dados, por ejemplo, en el artículo 931, incisos 1 a 5, en todos los casos de responsabilidad indirecta o refleja. Y en ellos dice puntualmente que se responsabiliza, por ejemplo, a los padres por el hecho de los hijos, a los tutores por los hechos o los daños ocasionados por los pupilos, a los empresarios por los daños ocasionados a terceros por sus dependientes, a los dueños de hoteles, establecimientos de hospedaje por los daños causados por sus huéspedes y también a los centros educativos por los daños ocasionados a terceros por sus alumnos. Quiere decir que está consagrando los casos de responsabilidad indirecta o refleja y dice concretamente que responden objetivamente aunque no haya culpa de su parte. Asimismo, en el artículo 936 del nuevo Código Civil, nos habla de la responsabilidad del dueño o detentor del animal por los daños ocasionados por éste. Y dice que se va a eximir de responsabilidad, y acá sí habla de las eximentes, probando la culpa de la víctima o de fuerza mayor. También legisla responsabilidad objetiva por la ruina de edificios en construcción y también por las cosas lanzadas desde los edificios en lugar indebido, artículo 938. Ahora bien, yo creo que la determinación por parte del Código Civil de los casos de responsabilidad objetiva trae seguridad en las relaciones jurídicas, en tanto las aseguradoras conocen de antemano los casos en que el riesgo es previsible y cuantificable, y ello se traslada al cálculo del costo de los seguros. Ahora tenemos que advertir y pensar, ¿qué nos dice el nuevo Código de Brasil sobre qué daños se indemnizan? Ustedes saben que existe una tendencia en el derecho comparado, y yo diría que con mucha más fuerza en el derecho latinoamericano, que es la protección de los daños ocasionados a la persona. Nosotros tenemos que, para poder entender por qué ha venido el derecho a proteger este ámbito íntimo, privado, personal del ser humano, pensamos que como consecuencia del avance tecnológico, de la era tecnotrónica, telemática, tecnológica, cibernética, hasta el mismo filósofo de esta era tecnológica, Brzezinski, ha admitido que acá trae como efecto negativo el control de la máquina sobre el hombre. Y nosotros diríamos desde los países del Mercosur y Latinoamérica que además de la máquina sobre el hombre, la diferencia entre los países con amplio desarrollo tecnológico y los países que recién ahora estamos apuntando a poder desarrollar nuestra tecnología. Quiere decir que todo este avance tecnológico, este avance del progreso, entre comillas, al que no podemos renunciar y del que no podemos abdicar, tenemos que ponerle como contrapeso esta defensa que el derecho debe hacer a la persona humana. Es la única manera entonces que el derecho va a garantizar el valor de la persona frente al avasallamiento, a la locura de esta fábula tecnológica. Yo creo que comenzó en el siglo XX una revalorización de la persona
que si bien ya nos viene desde la Revolución Francesa, la exaltación del individuo, yo creo que en el siglo XX, con las teorías filosóficas del existencialismo, fue cuando se puso a la persona en el centro del universo. Y es así como se advierte en esa filosofía existencialista el valor del ser humano, el valor del hombre en sí mismo, del hombre creador, del hombre responsable. Y a esta teoría existencialista, que tuvo el mérito de redescubrir a la persona humana, se suma otra que yo creo que agrega y que combina, que es el personalismo. Ya superar el individualismo y ver a la persona en su relación de alteridad, en su relación con la sociedad. El personalismo entonces toma al hombre en su programa existencial. Un poco lo que decía Ortega y Gasset, el carácter programático de la vida humana. ¿Y por qué insisto con esto del programa de vida? Porque todos nosotros tenemos un proyecto de vida, un proyecto vital a desarrollar. Dice, por ejemplo, Kierkegaard, que el hombre no solamente es el presente, sino es la proyección, aunque sea en el futuro, casi inmediato. Este proyecto o programa de vida puede ser cercenado, lesionado por un gran accidente que deje a la víctima con imposibilidad de seguir cumpliendo su programa vital. Es así como nosotros vemos que hay constituciones como, y código civil, como el Código Civil de Perú, que dice en el artículo 1985, la indemnización comprende el daño a la persona. Les aclaro que en los países latinoamericanos es donde más se ha desarrollado el valor de la persona humana y los daños a la persona y los derechos de la personalidad. Le debemos a Carlos Fernández Cesarego la virtud de haber desarrollado y hablado este tema del proyecto de vida. Quiere decir que nosotros reconocemos derechos personales, personalísimos, derechos humanos, que reciben distinta denominación según los constitucionalistas, entre ellos Ekmedjian y Carlos Nino, filósofo argentino, que nos dicen que derechos humanos son cuando se ejercen estos derechos personales contra el Estado y toman el nombre de derechos personalísimos o derechos personales cuando se ejercen con relación a otra persona, atenta la transgresión o la lesión que esa otra persona va a realizar sobre nuestra propia esfera personal. Como todo derecho humano, personal o personalísimo, los caracteres son que son jurídicos, son intransmisibles, son verdaderos derechos subjetivos, son innatos, vitalicios, extrapatrimoniales, absolutos, exclusivos. ¿Cuál es el contenido para ver cuando se violan estos derechos que hay responsabilidad civil? El contenido, yo sigo al jurista argentino ya fallecido, el constitucionalista Ekmedjian, que decía que hay dos grandes bloques de daños a la persona. Un derecho que es a la vida. De la vida dependen todos los otros derechos, como a la existencia misma, la integridad psicofísica, la salud, la disposición del propio cuerpo y cadáver, la imagen, la voz, la estética, el derecho a la identidad. Todo eso corresponde al área derecho personal vida. Y otro, quizá más importante que la vida, es el derecho a la dignidad. Y así vemos que en este derecho a la dignidad o derivado de él encontramos el derecho al honor, a la reputación, a la privacidad, a la intimidad, a la vida familiar, al secreto, a la libertad en todas sus formas, libertad de trabajar, de aprender, de estudiar, libertad a la vida de relación sexual, cultural, social, deportiva. Cuando un gran daño ocasiona a la víctima, además de daños patrimoniales, que puede ser que se rompa el farolito del automotor,
le ocasiona daños en su persona, violando estos derechos personalísimos, nosotros entendemos que estamos en presencia de casos de responsabilidad civil. Entonces va a tener que unirse a estos daños los otros elementos típicos de la responsabilidad civil, que son la relación de causalidad y un factor o fundamento de atribución suficiente. Quiere decir que la violación de los derechos de la persona trae como consecuencia el derecho aplicable de la responsabilidad civil. Tenemos un problema. No tenemos garantizado, por ejemplo, en la Constitución Nacional Argentina, en su letra propia, sino a través de los tratados, un párrafo tan simple como dice, por ejemplo, la Constitución del Bajo Canadá, que en su artículo 19 dice la persona humana es inviolable. De todos modos, ahora, a través de haberle otorgado carácter supranacional a los tratados y pactos internacionales, tenemos, a través de la Convención de los Derechos del Niño, del Pacto de San José de Costa Rica, jerarquía constitucional de la garantía de estos derechos personalísimos. Pero hay sí un problema. No tenemos norma en nuestro Código Civil que atienda la reparabilidad de los daños a la persona. Tenemos, por un lado, con una visión patrimonialista de Vélez Arfiel, típico exponente del siglo XIX, los daños patrimoniales que sabemos que se dividen en lucro cesante y daño emergente. Y por otra parte, el daño moral. Pero entendemos que el daño moral no es suficiente para atender todo este universo de daños personales a que hemos hecho referencia. Otro de los problemas que ha superado, de acuerdo a lo que vamos a ver, el Código Civil brasilero, es justamente la consagración de estos derechos inalienables en la letra del Código Civil. Si nosotros nos atenemos solamente a la concepción de daño moral, en su carácter, digamos, histórico, tradicional, al precio, al dolor, sabemos que hay muchos casos en que hay grandes daños, víctimas que quedan con cuadriplegia, hemiplegia, en estado inconsciente, que a veces ni siquiera tienen el dolor o la ansiedad o el sufrimiento de saber que están en ese estado, o el de los niños que no tienen la capacidad de percibirlo. Quiere decir que nosotros decimos que el daño moral es una de las formas del daño a la persona, pero siempre estamos pidiendo y reclamando una reclasificación que atienda a los daños personales en primer lugar, entre ellos el daño moral, y luego, en segundo lugar, los daños patrimoniales. Es reconfortante que el proyecto de Código Civil de la República Argentina del año 98 consagra estos principios en su artículo 1600 y dice: el daño extrapatrimonial comprende el que interfiere en el proyecto de vida, perjudicando la salud física o psíquica o impidiendo el pleno disfrute de la vida, así como el que causa molestias en la libertad, en la seguridad personal, en la dignidad personal o en cualquiera otras afecciones legítimas. Pero mientras tanto, estamos en expectativa y en la República Argentina existe solo una nota del artículo 2312 del Código Civil de Vélez Arfiel que dice, este artículo corresponde al capítulo de los bienes. Vélez dice, o decía, que todavía está vigente, que hay bienes y los más importantes que pertenecen a la órbita misma de la persona, como su salud y su integridad física. Significa que no tenemos entonces una norma en el Código Civil que consagre los derechos personales y, ante la violación de los mismos, lleve como consecuencia la responsabilidad civil. Para terminar, les quiero analizar que el artículo 944 del Código Civil del nuevo Código Civil respecto a cómo se indemnizan los daños, dice:
La indemnización se mide por la extensión del daño. A su vez, el juez puede disminuirla teniendo en cuenta la concurrencia de culpa de la víctima. Quiere decir que, por un lado, la extensión del resarcimiento es de acuerdo a la causalidad, a la extensión de los daños ocasionados. Por otra parte, el artículo 186 dice que está obligado a reparar aunque el daño sea exclusivamente moral. Por otra parte, tenemos que el artículo 757, en cuanto a la empresa aseguradora, dice: por el contrato de seguro, el asegurador se obliga, mediante el pago del premio, a garantizar intereses legítimos del asegurado, relativo a persona o cosas, contra riesgos predeterminados. Este análisis que voy llevando a desembocar en pensar que con el nuevo Código de Brasil, los daños resarcibles no serán solamente el daño patrimonial y el daño moral, sino también todo lo relativo a la persona o cosas. Y continúa el artículo 779 cuando dice: el riesgo del seguro comprenderá todos los perjuicios resultantes o sus consecuencias, como sean los estragos ocasionados para evitar los siniestros, aminorar el daño, salvar la cosa. Al mismo tiempo, y ya termino, el nuevo Código Civil de Brasil contiene un capítulo especial dedicado a los derechos de la personalidad. Y pienso que este es el gran hallazgo, el gran triunfo y el gran mérito del nuevo Código Civil de Brasil, que se le podrá criticar algunas lagunas, algunos vacíos, algunos defectos, pero tiene en sus artículos 11 y 12 la consagración de los derechos de la personalidad, que los caracteriza como intransmisibles e irrenunciables, no pudiendo su ejercicio sufrir limitación alguna, dice el artículo 11. Y entre ellos están resguardados la imagen, el nombre, el derecho a la intimidad, la vida privada de la persona, con lo cual quedan garantizados la vida y la dignidad humana. Entiendo que con esta declaración de los derechos de la persona se garantiza no solo el derecho a reclamar el cese ante la amenaza o lesión de los derechos, sino el reclamo de pérdidas y daños, como lo garantiza el mismo artículo 12 del texto legal. Por último, felicito al pueblo brasilero porque con este Código Civil han logrado un instrumento envidiable que pone a la persona en el centro del sistema de daños, lo que es lo mismo que decir que la persona humana es inviolable. La modificación que hoy nos convoca y a la que hemos estado invitados, creo que será válida y valiosa en la medida que tenga al hombre, a la persona, como núcleo y pivote, en que lo sirva y sea útil para su realización. Muchas gracias.